Bien, empecemos entonces con este problema. Son problemas más que todo de proyectiles, movimientos en dos dimensiones. Entonces, este es un problema muy clásico de proyectiles, de los introductorios casi. Nos hablan de un disparo que se hace hacia un risco, o sea, un risco se refiere a una montaña o algo, una grada, digamos, bastante grande. Nos dicen que sale a 62 grados, perdón, y a una velocidad de 36,6 metros por segundo. De nuevo, el tamaño de la letra va a ser aquí importante. A 36,6 metros por segundo. Y nos dicen que el risco este tiene una altura h. Entonces, aquí nos dicen que tenemos una altura h minúscula. Y como se observa en la figura, entonces esta figura es parte del enunciado, ¿verdad? Es importante siempre que ustedes, bueno, cuando yo estoy haciendo el problema, que entiendan qué es parte del enunciado y qué no es parte del enunciado. En este caso, esta imagen, así como está, es parte del enunciado. Lo que voy a hacer a partir de ahora ya no es parte del enunciado, sino que es parte de la solución. Entonces nos dicen que cae en este punto de acá, es 5.5 segundos después del lanzamiento. Nos piden calcular la altura del risco, esta h minúscula, la rapidez poco antes del impacto y la altura máxima alcanzada. Entonces, esto de la altura máxima se refiere a que claramente esto va a ser algo así. Por aquí vamos a tener una altura máxima que le voy a llamar h mayúscula. De acuerdo. Entonces, este problema es bastante sencillo. Para la parte A, tenemos que calcular la altura h. Nos dan el tiempo, entonces esto nos facilita muchísimo porque ya tenemos las ecuaciones de movimiento en Y, ya las manejamos a partir del tiempo, entonces va a ser mucho más sencillo. Recordemos que en el eje Y final iba a ser igual a Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Esto lo estoy tratando como si fueran escalares todo, ¿verdad? Ya aquí le puse la dirección. Cada uno tiene sus direcciones correctamente asignadas con los signos, ¿verdad? Entonces ya todo esto lo estoy tratando como un escalar. Ahora bien, importante es definir a dónde está mi origen. Entonces yo voy a colocar mi origen en el punto de partida. Es lo más sencillo. Usualmente uno puede acomodar el origen a donde uno quiera, ¿verdad? Nada más hay que tener cuidado de dónde, de colocar los signos de posición correctamente. A mí particularmente, en la mayoría de los problemas, no todos, pero en la mayoría de los problemas me gusta acomodar el origen en el punto más bajo. En Y, por lo menos, que sea el punto más bajo, de manera que todas las distancias que mida sean positivas. Eso no significa que sea la única manera de resolverlo. Ustedes pueden colocar el origen perfectamente aquí arriba o aquí, donde ustedes quieran. Nada más, tienen que tener cuidado con los signos. Entonces yo, para manejar todo positivo, lo pongo en el punto más bajo. Y otra forma de verlo también es colocar o asumir que todas las X también van a ser positivas. Entonces uno lo coloca en el origen lo más a la izquierda posible del movimiento. En el punto más hacia la izquierda, entonces de forma de que todas las X que voy a medir van a ser positivas y todas las Y que voy a medir van a ser positivas. De nuevo, no es la única manera de resolverlo. Bien, vean que si este es 0, entonces esto de acá va a ser 0, Y final, que sería este punto de acá, va a ser H,
Entonces me va a quedar que h va a ser igual a la velocidad inicial en y, que va a depender del ángulo y de la velocidad de salida. Entonces va a ser v0 por el seno de zeta por el tiempo menos 1/2 de g por el tiempo al cuadrado. Ahora, ya todos los valores los conozco, porque t sé que es 5,5 segundos. Entonces me queda que h va a ser igual a la velocidad inicial, 36,6 por el seno de 62 grados, por el tiempo que son 5,5, perdón, segundos, menos 1/2 de 9,8 por 5,5 al cuadrado. Vean que esto es un problema de bachillerato de física, súper sencillo, nada más sustituya valores y obtenga. Y nos queda que la altura es igual a 29,51 metros. Entonces, vean, esta parte es bastante fácil, es nada más sustituir valores. De nuevo, este tipo de problemas es un problema introductorio, es un problema sencillo. ¿Alguna duda con lo que hice hasta ahorita? Sin ninguna pena. Muy bien. Entonces, pasamos a la parte de la rapidez poco antes del impacto. Recuerden que la rapidez va a ser la magnitud de la velocidad. Cuando lleguemos a este punto de acá, punto final, vamos a tener una velocidad en X, que es la misma en todo momento, y una velocidad final en Y. Entonces, tenemos que calcular la velocidad final en Y, tenemos que calcular la velocidad en X, que es la misma en todo punto, y sacar la magnitud de estos dos. Entonces, ¿puedo borrar acá? Profe, ahí dice VXF, final sería. Aquí, esto es V final en y esto es VX. Ah, ok. Lo pongo así porque recuerden que Vx es la misma en todas partes, no es una final, ¿verdad? Vamos a tener la misma velocidad ya que no hay una aceleración en X. Entonces, por eso lo dejo como Vx, como cualquier parte del recorrido. Gracias. Bien. Entonces, voy a calcular V final en Y. V final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo. En este caso, menos G por T. Entonces, V final en Y va a ser igual a la velocidad inicial, que era V0 por el seno de 62 grados, menos 9,8 por 5,5. Ya aquí lo sustituí todo. Voy a poner aquí de una vez el V0, que es 36,6 metros por segundo. Entonces, de nuevo, hasta aquí, esto es bastante sencillo. V final en Y va a ser igual a menos 21,58 metros por segundo. Entonces, recuerden, esta sería la componente Y. Me falta la componente X, Vx, que va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de zeta. En este caso, va a ser igual a 36,6
por el coseno de 62 grados. Voy un segundo. Y esto me da 17,2 metros por segundo. ¿Alguien me puede verificar este valor con la calculadora? Si me hacen el favor. Sí, es ese. Ok. Y entonces, ahora la rapidez V final va a ser igual a la raíz de Vx al cuadrado más V final y al cuadrado. Entonces, esto sería 17,2 al cuadrado más 21,58 al cuadrado. ¿Alguien me puede hacer esto en la calculadora? Que esta parte no la tengo, no, nada más la tengo planteada en mi solución. Profe, a mí me dio 27.6. Ok, suena bien. $27,6 metros por segundo. Digo que suena bien, a veces son pequeños detalles que a uno le sirven para corroborar el resultado. Digo que suena bien porque es mayor que los dos catetos, ¿verdad? Y esto es como una hipotenusa. Entonces, estos dos valores tienen que dar, este valor, perdón, tiene que dar ligeramente arriba de estos dos. Además, como tienen valores muy, muy parecidos, entonces su ángulo va a ser cercano a 45. Poco más de 45. Entonces, uno espera también que el valor de la hipotenusa sea bastante mayor que los otros dos. Por ejemplo, si uno fuera muy pequeño y el otro muy grande, entonces uno espera que la hipotenusa sea muy cercano al valor grande. Cosas por el estilo. Son tonterías, pero que sirven para ir corroborando resultados. Profe, una consulta. Acá Sí, la cantidad de decimales no importa. no tanto. Honestamente, yo no, a la hora de hacer los cálculos y de yo revisar un examen, yo no me voy a poner en pequeñeces de que si puso 2 o 3 o 4 cifras significativas, honestamente. Cuando uno está haciendo investigación y a la hora de hacer laboratorios, a la hora de hacer experimentación y que se tienen que reportar valores, las cifras significativas y la incertidumbre son de vital importancia. En estos tipos de cálculos, a mí la verdad me importa poco. Mientras me dé un aproximado bastante cercano, está bien. Inclusive, uno lo ve en muchos libros, por ejemplo, que en vez de utilizar 9,8, ellos utilizan hasta 10. O en algunos casos, lo ideal sería utilizar 9,79 algo. Entonces, vean que hay alguna serie de aproximaciones ya de por sí. Entonces, el hecho de que ustedes me pongan 3 cifras significativas o 4 cifras significativas, no me va a afectar tanto el resultado. Gracias. Hay problemas en física general 2
en los que ya sí empieza a ser importante. Por ejemplo, cuando uno hace problemas de expansión térmica, entonces, por ejemplo, le dicen que hay un anillo y una bolita sobre el anillo, entonces le dice cuánto es la temperatura que se debe subir para que la bolita entre dentro del anillo. Entonces, lo que pasa es que los coeficientes de expansión térmica son cosas muy pequeñas y las temperaturas, o bueno, las expansiones térmicas son micras por lo general. Entonces ahí sí importa, ¿verdad? Si uno hace un redondeo muy grande, le pueden dar valores que están bastante mal o bastante alejados de la realidad. Entonces, en algunos casos, algunos problemas, ahí uno sí tiene que ser bastante cuidadoso con las cifras significativas. En este caso, no tanto. Bien, la última parte es que lleva un poquito más de pensamiento, de ver qué es este punto realmente. Ya lo habíamos hablado cuando vimos la parte de teoría, lo habíamos mencionado. Recuerden que en el punto más alto, la velocidad en y es igual a 0. Entonces lo que podemos hacer es, a partir de la ecuación de velocidades, la igualamos a 0, porque la velocidad en el punto más alto es 0, la velocidad en y, y calculamos cuánto tiempo tarda de ir desde el disparo hasta ese punto. A partir de ese tiempo, entonces podemos calcular la altura máxima. Entonces, V final en Y, en H es igual a 0, y esto es igual a la velocidad inicial menos G por T. Entonces, a partir de esta ecuación yo puedo calcular el tiempo. Yo sé que T va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de zeta entre G. Vean que esto al pasar al otro lado me sale un menos que se cancela con este menos de acá. Y ahí entonces ya tendríamos la solución. Esto va a ser 36,6 por el seno de 62 grados entre 9,8. Ahora bien, ya este sería, voy a dejarlo algebraico. Bueno, es que no tengo el cálculo del tiempo, pero voy a utilizar este valor de acá y lo voy a sustituir directamente en las ecuaciones de Y. Recordemos que Y es igual a Y inicial, perdón, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Entonces, sustituyo estos valores acá. Vean que esto es 0, esto de acá va a ser H, que es lo que ando buscando. Y aquí me va a quedar la velocidad inicial en Y por el seno de 62 por el tiempo que también tiene esto aquí. Entonces me queda aquí un cuadrado y aquí me queda también al cuadrado. Entre G, entre esta G que está aquí, menos un medio de G por el tiempo al cuadrado, que de nuevo me queda V0 al cuadrado por el seno de 62 grados al cuadrado entre G al cuadrado. Entonces aquí se me cancela una con esta y al final, a la hora de simplificar, H va a ser igual a V0, perdón, aquí esto es V0 nada más. V0 al cuadrado por el seno de 62 al cuadrado entre 2G. Y esto dice que me da 53.3 metros.
Vean que, bueno, cuando desarrollé esta parte de teoría que les hablé de la altura máxima, yo había hecho todo este procedimiento y había llegado a esta ecuación que está acá. Mi intención es que ustedes siempre, que no se la aprendan de memoria, porque de por sí yo tampoco me la sé de memoria, pero que sepan cómo demostrarla, ¿verdad? Y es a partir de eso.